El siguiente libro se titula A 10 años de mi accidente, despertando conciencia, sabiduría y entendimiento por Lilian Kellenberg. Introducción. En este libro usted podrá acercarse y conocer el relato de las experiencias de vida de una mujer que, como muchas, creía que se llevaba el mundo por delante. Vivía su vida libremente. Sin esperarlo, un día su vida cambió. A raíz de un accidente fatal, supo lo que era la muerte y con el tiempo aprendió lo que era la vida después de la muerte. Este libro le ayudará a despertar conciencia, conociendo el mundo que lo rodea, entendiendo y comprendiendo otra realidad, otras dimensiones. Solamente el nombre de la protagonista Lilian Kellenberg y quien lo escribe, Verónica Nogués, son originales. Los otros nombres que aparecen en el libro son ficticios. Los hechos que aquí se relatan son verídicos. Hace 4 años la vida me llevó a consultarla. Ella me ayudó, me enseñó y me orientó en el camino de la vida, en el entendimiento. Hoy agradezco por haberla conocido, por todas las enseñanzas que me ha dado, por ser una persona totalmente transparente, honesta, humilde, sabia, que comparte todo lo que sabe para el crecimiento de los demás. Actualmente trabajamos juntas una vez al mes, en Santiago de Chile, escribiendo libros y ayudando personas. Le agradezco por confiar en mí para escribir el libro sobre su increíble vida, una vida que llegará a miles de personas tocándole el corazón, llegándoles hasta el alma, viviendo, sintiendo y aprendiendo sobre la vida, descubriendo lo maravilloso que es vivir y motivando a cada uno a buscar su verdadero camino, a despertar conciencia, sabiduría y entendimiento. Capítulo 1. Mi nuevo despertar. A 10 años de mi accidente, como consecuencia de mi nuevo despertar y de mi cambio de vida, me siento hoy capaz de poder compartir con usted las experiencias vividas, emergiendo del lado más oscuro y penoso, pero encontrando al fin la luz que me permite tener hoy la capacidad de entender el porqué y para qué de esa situación vivida. Hace 10 años estaba casada, madre de 3 hijos, 2 varones y una mujer. Tenía un buen trabajo en un negocio de herramientas como vendedora, con muy buen sueldo. Aparentemente gozaba de buena salud. ¿Qué más podía pedir? ¿De qué me podía quejar? Era todo lo que cualquier persona puede soñar. Pero indudablemente no me alcanzaba. Algo no estaba bien en mi vida. Descubrí que no era feliz con mi pareja. En ese entonces era una de las personas que viven la vida loca. Corría de un lado a otro. Estaba muy segura de mí. Siempre decía, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Busqué el amor fuera de mi hogar, me refugié en los brazos de un hombre cuyo trabajo quedaba próximo al mío. Vivimos una intensa vida de amantes, no nos importaba nada. Solo brillaba un profundo amor que nos unía y nos cegaba. No dimensionamos el daño que estábamos haciendo hacia nuestras familias, pero nosotros lo único que valía era encerrarnos en ese cuento maravilloso donde el amor era mágicamente egoísta, solo los dos. Una noche decidimos pasarla juntos. Llamé a mi esposo, le dije que tenía una despedida y que dormiría en casa de una amiga. Él dijo que trabajaría en su oficina. Nos creyeron. Estábamos repletos de amor y alegría. No sabíamos lo que el destino tenía reservado, jamás lo imaginamos. Él hacía 2 semanas había tenido un accidente con su auto. Por ese motivo había alquilado otro que también había chocado la noche anterior. Estaba abollado en un guardabarros. Me pidió que lo fuera a buscar a la automotora, así entregaba el auto dañado. Me dijo que él manejaría antes de ir al hotel. Entró contramano en una calle y venía una camioneta de frente. Viendo la situación desesperada, tomé el volante y lo giré al cordón de la vereda. Paramos, estábamos los dos en shock. Le pregunté qué le pasaba, me respondió que no sabía, que se sentía sin fuerzas, poco lúcido y dijo, creo que estoy enamorado. Yo le respondí que esa no era una excusa, que tampoco entendía por qué le estaba pasando esto.
Finalmente nos fuimos al hotel que frecuentábamos, dado que esta relación llevaba 1 año y medio. Fue una noche que jamás olvidaré en mi vida. Nos amamos y nos dijimos de todo lo que hasta ese momento nunca nos atrevimos a decirnos. A la mañana siguiente él llamó a mi madre. Solo se conocían telefónicamente, para conocerla personalmente. En 1 hora estaríamos en mi casa de soltera. Era un 23 de diciembre de 1997. Le dije que se fuera a su casa, que era lo mejor, dado que su hija cumplía 5 años ese día. Me dijo: no, mañana es Navidad y vamos a estar separados. Mejor voy a conocer a tu madre. Al salir me pidió que manejara ya que conocía el camino. Salimos y cuando avancé apenas 4 cuadras sufrimos un brutal y mortal accidente. Chocamos violentamente con un camión de residuos. Fue un segundo, todo pasó rápidamente. Él falleció en el acto, yo quedé inconsciente sobre el volante. Horas después desperté en una clínica. A mi lado estaba una amiga que había venido de Italia y estaba de vacaciones. Con ella fuimos y somos grandes amigas. Siempre fue una persona muy querida para mí. Era de las pocas personas que sabía de nuestra relación. Fue ella quien me dio la noticia. Manuel había fallecido en el accidente, en forma instantánea. Al enterarme me dio una crisis nerviosa. No podía parar de llorar y me inyectaron un calmante. Estaba totalmente confundida. Todavía tenía las náuseas por la pérdida de conocimiento. Me daba vueltas la cabeza. Horas después tomé conciencia que lo había perdido para siempre. Nunca más lo volvería a ver. El dolor fue terrible. Solo quería morir. Pedía por favor mi muerte. No quería seguir viviendo. La culpa que cargaba era terrible. Me sentía totalmente responsable de la muerte de Manuel. Por primera vez pensé en el suicidio. Creía que era mi única salida. Para ese entonces ya había transcurrido el día. Eran las 2 de la mañana. Pensé cómo matarme. Iba a dejar entrar aire por el suero a mis venas. Pensaba que si hacía eso en unas horas no estaría allí y me iría con él. No estaba preparada para lo que me esperaba. No podía enfrentar a mi familia y a la familia de él, a mis hijos y a los hijos de él. Ya había tomado la decisión. No estaba dispuesta a que me condenaran por esa situación. En un momento miré hacia mi derecha. Estaba mi hija que se había dormido por el cansancio y pensé qué pasaría cuando ella despierte y me vea muerta. Sería otra tragedia más para todos. No podía hacer más daño. Ese sentimiento de dolor me superó. No pude hacerlo. Lloré, lloré y lloré. No paré hasta agotar mis lágrimas. Toqué fondo. A la mañana siguiente pedí que me firmaran el alta médica. No quería seguir allí. Físicamente estaba intacta. Ni una uña rota, ni un raspón. En el impacto mi cabeza se golpeó con la de él y perdí el conocimiento. Me realizaron una tomografía computada y estaba todo bien. Solo estaba en observación por la pérdida de conocimiento. Firmé mi alta por voluntad propia, haciéndome responsable si algo me pasaba. Me lamentaba todo el tiempo por estar viva. ¿Por qué él y no yo? Por momentos sentía rabia. Pensaba que a él le tocó la parte más difícil. Se había ido y no recordaría nada. Yo no entendía lo que significaba la muerte. Para mi entendimiento, su vida había terminado allí. Ese día, 24 de diciembre, era Nochebuena. Era la peor noche de mi vida. Pensé que nunca más festejaría una Navidad. No tenía consuelo. Quería que la tierra me tragara. Mi marido y mis hijos no podían creer la situación que estábamos viviendo. El festejo de esa noche, donde debería reinar la paz, el amor y la alegría, se transformó en un silencio donde primaba el dolor y la tristeza. Pensaba en el sufrimiento que sentirían en ese momento la esposa de Manuel y sus hijas. El festejo de cumpleaños de su hija había terminado en un velorio, el de su padre. Todo mi entorno y mi vida se habían destruido completamente. Fueron pasando los días, las semanas, y no encontraba consuelo. Cada día era una tortura llena de recuerdos. Fui entrando de a poco en una depresión, pero seguía trabajando. Nunca paré de hacerlo. Eso me mantenía con la cabeza ocupada. No estaba atenta, siempre con la mirada perdida. Se podía ver la tristeza que llevaba en el alma. Me decían que fuera al psicólogo o al psiquiatra,
que así no podía continuar y siempre me negaba. Creía que nadie haría por mí lo que yo no estaba dispuesta a hacer, a perdonarme. Todas las noches me acostaba llorando y me despertaba con lágrimas en los ojos. Ya habían pasado casi 7 meses. Una noche estaba muy angustiada, tuve un pensamiento muy fuerte, sentí que me quedaban dos opciones, morir o seguir viviendo. Había pasado mucho tiempo con un dolor muy fuerte en el pecho que no se me iba con nada. Por primera vez le dije a Dios, Dios mío, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, pero sácame este dolor. Después de ese pensamiento me quedé dormida. Capítulo 2. Mi contacto con otra realidad. A la mañana siguiente algo me despertó. Di un salto a la cama y me senté. Podía ver parado a mi lado un ser lleno de luz, con la cara muy iluminada. Tenía una túnica blanca que le llegaba un poco más abajo de sus rodillas. Alcancé a verle heridas en sus piernas, donde le corrían hilos de sangre fresca. Lo primero que hice fue arrodillarme a sus pies y el instinto de ayudar me llevó a querer curarlo. Exclamé, ¡ay! ¿Cómo tienes las piernas? Sentí en ese momento que me levantaba. Al pararme me entregó una rama, parecía recién cortada, fresca. Sentí la humedad de la savia entre mis manos. Me dijo que ese palo me iba a dar sabiduría y entendimiento, que mi misión era despertar conciencia. Sentía mucha paz y alivio, como una sensación de amor. En ese momento logré darme cuenta que me había sacado el dolor del pecho. Era como un sueño, pero esas sensaciones eran reales. No entendía nada. En un abrir y cerrar de ojos desapareció. Pensé, estoy soñando. Despierta. No podía entender lo que me estaba pasando. Cuando tomé conciencia de lo que acababa de vivir, me dije, me estoy quedando loca, lo único que me faltaba. Ahí comienza mi historia y mis contactos con otra realidad de la cual no tenía idea. Durante toda mi vida me crié sin una formación religiosa, no sabía rezar, no tenía fe, solo sabía que había un Dios superior y nada más. Este accidente me hizo despertar a otra realidad de la cual no tenía conciencia ni conocimiento. Estuve 22 años casada con un hombre del cual no estaba enamorada. Manuel no había sido mi primera relación fuera del matrimonio. Sin duda, con mi pareja no era feliz. De alguna manera tenía que reaccionar y darme cuenta que no estaba haciendo las cosas bien. No seguía mis sentimientos y necesitaba un cambio. Antes del accidente tenía planeado que me iba a separar y no concretaba nada. Pensé, yo aprendo por experiencias fuertes, porque la decisión de separarme la tomé enseguida que salí de la clínica. Entonces me di cuenta que vivía dormida, como duerme todo el mundo, actuando inconscientemente. Ese contacto que tuve con el ángel me hizo ver otra realidad que me costaba entender. Empecé a vivir experiencias paranormales. Me despertaba a las 2, 3 de la mañana, me ponía a escribir en un cuaderno mensajes que veía y sentía en mi mente, sobre situaciones que pasarían posteriormente en mi vida y en la de otras personas. No entendía el por qué y para qué de lo que me estaba pasando. Sentía voces y escuchaba que me hablaban cuando dormía, hasta que me despertaba. Tenía la imperiosa necesidad de escribir. Después que lo hacía, conciliaba el sueño. A la mañana siguiente, cuando leía lo que había escrito, no podía creer lo que decía, hasta mi letra era diferente. Con la única persona que hablaba de esto era con mi madre. Ella me escuchaba y me decía, quédate tranquila, en algún momento vas a entender lo que te está pasando. Yo le decía que no había nada que entender, que me estaba volviendo loca. Lo increíble era que lo que escribía después sucedía. Mi madre me hizo ver que tenía que prestarle atención, porque si realmente estaba loca, ¿por qué pasaban las cosas que yo escribía? En un momento me abrí y empecé a comentar con otras personas lo que me estaba pasando, incluso con mi familia. Me miraban raro, me repetían que debía ir al psiquiatra. En un ataque de rabia rompí todos mis escritos. Esto me complicaba la vida. Después de experimentar esos mensajes que duraron aproximadamente 2 meses, me tocó vivir otra experiencia.
Una mañana, cuando me estaba bañando, tuve la necesidad de respirar profundamente y sentí una presencia en el baño. Cuando miré a mi lado, había un indio. Empezó a hablarme, a decirme cosas. Me decía que él había venido para ayudarme y para que yo ayudara a sanar a la gente. Me dijo, me llamo Abayubá. Me vino un ataque de nervios y dije, esto está todo mal. No me puede estar pasando. Ahora veo espíritus. Se supone que los espíritus no se pueden ver. A mí nunca me había pasado y ahora hablo con ellos. En ese momento tenía casi 40 años, 39 para ser precisa, y me parecía una locura estar viviendo eso. Mientras tanto, continuaba con mi trabajo vendiendo herramientas, tratando de hacer una vida normal. Mientras estaba ocupada, las horas pasaban rápido, pero al llegar a mi casa me encontraba otra vez con mi soledad, mi culpa y mi depresión. A esto se le sumaban las conversaciones con Abayubá. Era una lucha constante. Trataba de vivir normalmente enfrentándome a la soledad, a la culpa y a las cosas paranormales que estaba experimentando. Ese indio que apareció esa mañana comenzó a formar parte de mi vida. Estaba siempre conmigo. Jamás me dejaba sola. Me acompañaba a todas partes, me ayudaba en todo. Me hablaba mucho. Empezó a darme consejos. Son muchas las anécdotas que tengo que me han pasado con él, donde he aprendido porque estaba justamente conmigo para enseñarme a cambiar. Con Abayubá aprendí un poco más allá de la realidad en la que vive todo el mundo. Aprendí de mis propias experiencias, de mis comportamientos y actitudes. Ya había pasado un mes cuando empecé a tener contacto con Manuel, el muchacho con el cual había tenido el accidente. Una noche sentí que Manuel estaba junto a mí, empezó a hablarme, a llorar a mi lado, a decirme que él estaba bien, que todo lo que pasó era para que aprendiera, para que hiciera un cambio, y que él también tenía que aprender de lo ocurrido. Tuvo que morir porque no pudo cumplir con su contrato de vida y debía volver a reencarnarse. A partir de ahí empecé a conectarme desesperadamente con Manuel, empezamos a compartir largas charlas, aprendí mucho con él. Me enseñó que la muerte es solamente física, que somos inmortales, que el alma queda hasta que se le otorgue otro cuerpo. Manuel murió en el plano físico y volvió con el mismo sentimiento hacia mí con el que se había ido. Empezó entonces a decirme que me amaba, que me quería y comenzamos a tener una relación desde el plano espiritual, sin el cuerpo, sintiendo solamente con el alma. En esos momentos lo sentía de la misma manera que cuando estaba vivo. Comencé a entender que las almas, cuando salen de los cuerpos físicos, se conectan con nosotros, nos hablan y nos hacen sentir cosas de las cuales no somos conscientes, porque no estamos preparados, no hemos hecho una apertura de conciencia. Él estuvo todo el tiempo conmigo, me hablaba, pero yo no sabía cómo conectarme. No entendía por qué primero me había conectado con un ángel, luego con Abayubá y después con él. El conectarme con ellos primero me permitió practicar la conexión con la mente. Después me fue más fácil conectarme con Manuel y con otros espíritus. Para ese entonces podía ver y escuchar con mayor facilidad el otro lado. Alrededor de las personas veía entidades de otras realidades, ángeles y personas cercanas fallecidas. Yo los podía escuchar, pero no quería. Me negaba a hablar con los muertos, no me gustaba. Cuando estaba hablando con alguien, los familiares fallecidos de esas personas se mezclaban en mi conversación. Querían mandarle mensajes, pero yo no los quería escuchar. Me molestaba la situación. Un día fui a entregar un pedido de herramientas a un cliente. Estando allí, mientras hablaba con el dueño del negocio, junto a él había una entidad. Era su esposa, que hacía 6 meses había fallecido. Ella no me permitía permanecer atenta a la conversación, me interrumpía y no me dejaba hablar. Me negué a escucharla, salí del negocio, me subí al auto y al mirar por el espejo retrovisor la vi sentada en el asiento trasero intentando decirme algo. Me dio un ataque de nervios, empecé a gritarle que se fuera, que no la iba a escuchar, que yo no estaba loca para hablar con los muertos. Finalmente se fue. Lilian, esa no es manera de tratar a los espíritus. Herís su sensibilidad, les haces daño, me dijo Bayubá. Ya es suficiente contigo y con Manuel. No me exijas más. Estaba muy enojada, le dije.
A la semana siguiente me tocó volver al mismo negocio para cobrar el pedido. Estaba el hijo mayor atendiendo. Le pregunté por su padre y me respondió: Tú estuviste acá el viernes pasado, ¿te acordás? Sí, le respondí. El domingo fuimos a la playa con mi hermano de 13 años y mi padre. Mi hermano se estaba bañando, le dio un calambre. No nos dimos cuenta y lo sacamos muerto, ahogado, me respondió. Me quedé pálida, sin respiración, no pude decirle una sola palabra. Le cobré el pedido, me subí al auto y quedé paralizada. En ese momento apareció Bayubá y me dijo: Lilian, tú no tienes la culpa, pero tenías que aprender de esa situación. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Le pregunté. Tienes que aprender a escuchar. Permanentemente te estás negando a conectarte con otras entidades. No puedes seguir negándote, me respondió Bayubá. Me puse a llorar angustiosamente porque yo también conocía al niño. No podía creer lo que había pasado, me sentía culpable de la situación. Otra vez vuelvo a aprender por experiencias fuertes, tenía que sufrir nuevamente. En ese momento tomé la decisión de empezar a escuchar y a comunicarme con los espíritus que quisieran transmitir mensajes a las personas queridas, prometiéndome a mí misma que ya no me iba a dar vergüenza hablar con entidades. Me dije entonces que la gente piense lo que quiera. Si me quieren creer loca, allá ellos, pero yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ayudar en lo que pueda. Cuando estaba con Manuel y se acercaba a Bayubá, Manuel se alejaba. Esa situación no me gustaba. Le pregunté por qué se alejaba cada vez que se acercaba a Bayubá. Me dijo que era por respeto. El indio tenía mayor vibración y lo tenía que dejar hablar primero. Después de un tiempo comprendí que los espíritus tienen jerarquías. Empecé a cansarme de esa situación porque yo prefería estar con Manuel. Con él vivía y disfrutaba como cuando los dos estábamos físicamente juntos, como antes del accidente. Le conté a una amiga lo que me estaba pasando y me dijo que conocía a una señora que trabajaba con la parte esotérica y que ella me podría ayudar. Fui a ese lugar, le expliqué a la señora lo que me estaba pasando, que no quería seguir con ese espíritu. Entonces ella me dio una imagen de un indio, me dijo que la tomara entre mis manos y que le pidiera que se quedara en ese lugar. Le dije a Bayubá que estaba muy agradecida, pero que yo no podía curar a nadie, que entre él y Manuel prefería a Manuel porque yo a él no lo conocía, que muchas gracias por todo y que no me persiguiera más. Esa entidad sí me entendió, se quedó allí y no me siguió más. Habían pasado ya 2 meses y seguía con Manuel. Hablábamos mucho, me enseñaba muchas cosas, me explicaba el juego entre la realidad mía y en la que él estaba, me contó por qué tuvo que morir. Él tenía karma de 2 vidas anteriores y en esta vida tenía que cambiar para no repetir lo que había vivido en otras vidas. Pero se le había hecho muy difícil cambiar las actitudes, por eso cortó su evolución y sufrió el accidente a los 36 años de su vida. De arriba del cosmos, por así llamarlo, utilizaron el accidente para que los dos aprendiéramos. Me explicó que los accidentes no son una casualidad, sino una causalidad. Esto lo digo para despertar conciencia, para que nadie se sienta culpable por un accidente. Todo está preparado desde arriba, desde el cosmos. Esto lo aprendí hablando y conectándome con el otro lado. Hay entidades que se dedican a hacer estos arreglos, programando coincidencias para que todo se dé en tiempo y forma. Tiempo después entendí que cuando uno está por enfrentar a la muerte le pasan estas cosas. Nos sentimos abrumados, atontados, con poca lucidez. En ese momento, ni él ni yo sabíamos lo que eran mensajes. Manuel, antes del accidente, había recibido avisos para que hiciera un cambio, pero en ese momento no pudimos comprenderlos. Estamos recibiendo mensajes permanentemente a través de personas y situaciones para hacernos reaccionar frente a alguna actitud o decisión. Y cuando no somos capaces de interpretar esos mensajes, nos pasan experiencias inesperadas o traumáticas. Nos falta apertura de conciencia para escucharlos y comprenderlos. Es un aprendizaje terrible, lo sé, pero me tocó vivirlo muy de cerca. Unos meses después me encontré con mi amiga, la que me había llevado a ese lugar donde dejé a Bayubá. Ay, Lilian, ¿no has ido más a la casa de la señora donde dejaste a tu guía? Me preguntó mi amiga. No,
La verdad que no fui, y esa entidad no me siguió más, le respondí. Yo he ido y la señora está fascinada con Abayubá. Sabés que ha sanado un montón de gente, mi amiga me contó. Me sorprendió y decidí ir a ver qué pasaba. La gente, en agradecimiento, había dejado regalos y ofrendas. ¿Esto es verdad? ¿Esa entidad cura? Le pregunté a la señora. ¿Esto es verdad? ¿Esa entidad cura? Le pregunté a la señora. Tú no te diste cuenta, mujer, lo que me dejaste acá. Este espíritu vino a ayudarte, pero tú no estás preparada, me respondió. Ni loca, no estoy preparada ni voy a estarlo nunca. Trabajar con un guía y hacer las cosas que usted hace nunca podría hacerlo, le comenté. Bueno, pero por algo llegó a ti. Sí, le respondí y continué. Se había confundido de persona. No es así, hay algo que posiblemente tú más adelante tendrás que hacer, me dijo ella. Ni loca, le insistí. No le daba crédito y me fui. Pasó el tiempo y un día me llamó mi hija para que fuera a quedarme en su casa cuidando a mi nieta Florencia, que tenía 1 año y estaba haciendo una crisis de asma, mientras ella estaba buscando el médico. Estando allí, Florencia comenzó a ahogarse, le faltaba el aire, me asusté mucho, no sabía qué hacer. En ese momento me vino a la mente a Bayubá. Sin yo nombrarlo, vino solo con el pensamiento. Sentí la necesidad de respirar fuerte y me di cuenta que se conectaba a través de la respiración. Puso su mano sobre la mía, era una mano mucho más grande y casi instantáneamente Florencia comenzó a respirar. La curó. Cuando vino mi hija con el médico, ya estaba bien, no tenía nada, había pasado su crisis, estaba normal. Mamá, ¿qué le hiciste? Me preguntó Carolina. ¿Te acuerdas de aquel guía que yo te conté? Vino y la curó, le respondí. Ay, mamá, ya estás otra vez con esas tonterías, déjate de molestar, protestó Carolina. No me creyó, porque la gente no cree en esas cosas. El hecho es que la enfermedad de Florencia me hizo ver que realmente podía sanar. Fue mi primera experiencia de sanación con él, le agradecí mucho y le dije que se volviera a donde estaba, porque aún no estaba preparada. De esa experiencia aprendí que los espíritus vienen llamándolos solos con el pensamiento. Esta situación me dio mucho para pensar. Estaba empezando a creer que realmente tenía una misión. Debía ayudar a otras personas, ya que hasta ese momento lo que más me interesaba era seguir en contacto con Manuel. Por primera vez agradecí el hecho de haber sobrevivido y de recibir una nueva oportunidad para seguir viviendo. Capítulo 3. Otro contacto, un cambio de guía. Unos meses después me contacté, sin buscarlo, con un nuevo guía, un espíritu hindú, con quien estuve 3 años y medio. Apareció un día en mi auto, en el asiento de atrás. Lo vi por el espejo. Empezó a conectarse conmigo. Me dijo que había venido a ayudarme para que yo aprendiera sobre la espiritualidad, sobre la energía y sobre los cambios fundamentales que debía hacer. No sabía quién era él. Le pregunté cómo se llamaba y me respondió: vamos a una librería. Estando allí, entre todos los libros que miraba, me hizo elegir uno, el libro naranja de Hoyo. ¿Quién es Hoyo? Le pregunté. Una persona que tiene la parte espiritual muy desarrollada, me respondió él. ¿Tú eres Hoyo? Le pregunté. No, no lo soy, me dijo. Luego me explicó que él había sido su guía por un tiempo. Di vuelta al libro y decía Meditaciones para conectarse con el alma. Yo te voy a ayudar para que tú te conectes con tu alma, me transmitió después. Me llevé el libro y cuando llegué a mi casa me puse a leerlo. Había meditaciones de 15, 20, 45 minutos hasta de 2 horas. Le dije que yo no tenía tiempo para eso. Le pregunté cómo se llamaba, de alguna manera tenía que llamarlo. Me dijo que su nombre es un sonido, que es muy difícil y que el mío también, que preferiría que lo nombrara por su verdadero nombre, pero como no me iba a salir, que lo llamara entonces como quisiera. Le puse el Gandhi, porque era igual. Estaba con una túnica blanca, con las piernas cruzadas, muy delgado, con la cara flaca y alargada. Siempre estaba flotando en el aire, en estado de meditación. Empezamos a conversar y me dijo que había llegado la hora de aprender, entender y de hacer cambios en mi vida, que yo no podía seguir siendo la misma persona, que tenía que empezar a cambiar,
que debía cumplir una misión. Le pregunté si era verdad lo que había visto, si esa primera entidad, la rama que me había dado y lo que me había dicho eran ciertas, o si yo estaba loca, si lo que escuchaba y veía era real o era producto de mi mente. El Gandhi me dijo una frase que me hizo comprender: si yo no soy real, Manuel tampoco lo es. Lo miré y le dije: no, Manuel es real. Finalmente terminé aceptándolo. Si no lo hubiera hecho, tampoco hubiera aceptado a Manuel, porque él también venía del otro lado. Me hizo reflexionar asegurándome que no estaba loca, que realmente había abierto una puerta, que ahora tenía que entender y aprender, que dejara de cuestionarme mi locura todo el tiempo. Lo bueno de ese contacto era que cuando conversaba con él me daba paz y confianza. Terminé aceptando el mundo espiritual. No me opuse más, me dije. Evidentemente hay más gente del otro lado que se quiere comunicar con esta realidad, y si no fuera así, me interno en el psiquiátrico yo sola. Me reí de mis propios pensamientos. Esa entidad empezó a marcarme el paso en cada una de mis reacciones. Hasta ese momento de mi vida había sido una persona muy rebelde en mi casa, en el trabajo, con mucha energía y carácter. Un tiempo después, cuando me hice regresiones, comprendí el porqué de mis actitudes. Había sido un guerrero en casi todas mis vidas anteriores: samurái, vikingo, indio moicano y en mi última existencia nazi. Me pidió que debía ser mejor persona si quería seguir en el camino de la espiritualidad, que necesitaba conocerme mejor para poder entender a los demás, que no debía juzgar a nadie, que cada persona vive lo que vive y es como es, para aprender, que yo tenía que observar a la gente, que todo el mundo quería hablar, sacar afuera y descargarse en el otro, pero que el ser humano no sabía escuchar ni escucharse a sí mismo. Tú no me estás escuchando, me decía el Gandhi. Sí, te estoy escuchando. No, tú no me estás escuchando. Te dije que hay alguien más adentro tuyo y lo tienes que conocer. Y continúo. Abrí el libro que te hice comprar y elegí una meditación. Empecé a leerlas y ninguna me gustaba. Eran muy largas, no tenía paciencia. Hasta que encontré una meditación de 1 minuto. Era la más corta. Le comuniqué que esa sería la única que iba a hacer. Había que repetirla 6 veces como mínimo. Es muy buena, es un ejercicio que se hace con la respiración. Uno se llena interiormente visualizando una bola de luz en el pecho, dejando que esa luz se expanda a toda la habitación donde uno se encuentra. Luego vamos subiendo la energía por el chakra coronario hasta llegar muy alto, conectándonos con el sol. Finalmente, mediante la respiración, uno logra conectarse. Empecé a realizar ese ejercicio cada vez que me acordaba, repitiéndolo varias veces en el día. Generalmente lo practicaba mientras conducía en mi auto. Tuve que atravesar una experiencia peligrosa para darme cuenta que no era lo conveniente. En un momento me salí del auto, sentí que me fui hacia arriba como si algo me hubiera explotado dentro de mí. En un instante me convertí en todo, en los árboles, las hojas, el viento, el cielo, las nubes, la gente, todo. Paré el auto, sentí como algo suave que me envolvía el cuello, tenía mucho brillo. Con una voz muy dulce me dijo: Lilian, soy yo, tu alma. No podía creerlo. Miraba por el espejo retrovisor, veía al Gandhi en posesión de meditación y esa luz que decía ser mi alma abrazada a mi cuello. Fue en ese momento cuando tomé contacto con ella por primera vez. Me contó que siempre estuvo conmigo, que vivía dentro de mí, que salía mientras yo dormía. Me hablaba con mucho amor. Sentía que yo era como dos personas a la vez. Una Lilian, la que yo conocía más como mi propia personalidad; la otra era más buena, más amable y afectuosa. Esa situación me trajo un nuevo conflicto. Empecé a enojarme con mi alma. Me molestaba que ella me cuestionase mis actitudes. Entonces le comuniqué: yo soy así, tú no me vas a cambiar, somos muy diferentes. A tal punto que había llegado a disociarme de mi alma que le cambié el nombre. Para que no haya más confusiones, a ti te voy a llamar Garrapatosa, ya que te sujetas de mi cuello para hablarme y me perseguís como una garrapata. Y yo soy Lilian, ¿te queda claro?, le aclaré a mi alma. Sin darme cuenta competía con ella. Siempre me decía cosas, una sola a la vez y con un tono muy suave. Me daba rabia que ella nunca se equivocara. Sin embargo,
Yo casi siempre de a poco fui aflojándome. Cuando pensé, no puedo vivir peleada conmigo misma, me puse a discutir menos con mi alma. Esa situación me hacía sentir mal. Poco a poco me fui asociando más a ella, escuchándola cuando me hablaba. Pensaba, como si fuera poco con Manuel, Abayubá y el Gandhi, ahora se sumaba a las conversaciones con mi alma. Son muchas las anécdotas que recuerdo de ese periodo de mi vida, de los 2 primeros contactos con ella. Día a día aprendía algo nuevo y mejoraba algo que no estaba bien en mí, avanzaba en el camino de la espiritualidad, mi apertura de conciencia iba expandiéndose un poquito más. Ya habían pasado casi 2 años del accidente, estábamos cerca de Navidad, habíamos ido con mi ex marido, con el cual tengo una muy buena relación, y mis hijos a un supermercado. No se podía caminar, había cientos de personas y nos separábamos. Carolina, mi hija conmigo, Diego, mi hijo con él. Después de hacer las compras teníamos que juntarnos nuevamente, era casi imposible. Me pregunté, ¿ahora qué hago? ¿Cómo los vamos a encontrar? Me acordé de mi alma. ¿Tú sabes dónde están? Le pregunté a ella. En ese momento volé mentalmente con mi alma por encima de las góndolas y regresé instantáneamente a la velocidad de la luz. La sentía a ella agarrada a mi cuello. Están en la tercera caja empezando desde la punta, me dijo mi alma. En ese momento miré a mi hija. Dice que están en la tercera caja empezando desde la punta. Ella me miró muy seria y me preguntó, ¿quién te dijo? Y luego exclamó, ay mamá, de nuevo con esas tonterías. Por un momento la miré sin decirle nada, hice una pausa, tomé aire y le hice una propuesta. Déjame comprobar si es verdad. Íbamos caminando hacia la dirección indicada cuando nos cruzamos con Diego, que venía hacia nosotras. Estamos en la tercera caja empezando desde aquella punta, nos dijo Diego. Carolina me miró diciéndome, ay mamá, ¿estás loca? Encima las cosas que te dicen son ciertas, estás loca y de verdad. Como esta experiencia pasé muchas. Con el tiempo había aumentando mi confianza y aceptando la ayuda de mi alma y mis guías. En una ocasión, mientras me preparaba un pedido en mi trabajo, escuché a mi alma que me decía, lleva el estado de cuenta de este cliente porque vas a tener un inconveniente. Entonces, antes de salir, le pedí a la dueña que me lo imprimiera. Ella conocía toda mi historia, porque yo trabajaba en esa empresa hacía muchos años. Fue una de las personas que más me apoyó después del accidente. En ese momento teníamos una gran confianza y amistad. Sabía de todas mis vivencias espirituales. Apagó la computadora y se olvidó de mi pedido. Lleva el estado de cuenta. Vas a tener un inconveniente. Llévalo, Lilian. Me volvieron a repetir mis guías. Volví a dirigirme a la dueña insistiéndole en que por favor prendiera el computador y me sacara el documento. Le expliqué que el Gandhi y mi alma me estaban poniendo en aviso de un posible inconveniente. Me miró como quien mira a un loco diciéndome, ay, por favor, pero está bien, para que te vayas tranquila te lo voy a imprimir. Me fui a mi casa con el estado de cuenta en mi agenda, ya era muy tarde. Al otro día salí a hacer el recorrido que tenía programado. En el trayecto me llamó el cliente con el que se suponía tendría el problema. Hola Lilian, hoy voy a pasar a cobrarme, me preguntó el cliente. Sí, como todos los viernes, le respondí. Pero acá hay un problema, usted me está cobrando 2 veces la misma mercadería, me reclamó el cliente. ¿Qué dice? Le pregunté. Sí, tengo los recibos de que ya le pagué, me respondió. ¿Qué me está diciendo? Muy enojada le pregunté y continué. Voy para allá. No se preocupe, Lilian, venga cuando tenga el estado de cuenta, me contestó él. De ninguna manera, yo ya lo tengo, en 10 minutos estoy allí, enojada le aseguré. Me desvié del camino y decidí ir directo a ese cliente. Llegué en 10 minutos, cuando justamente un empleado de mi empresa estaba por bajar una mercadería. Tú no bajes nada, porque con este cliente tenemos un problema, le avisé al muchacho. Entré decidida a aclarar la situación. Vamos a revisar los recibos, le propuse al cliente. Al compararlo con el estado de cuenta que tenía en mi poder, comprobamos que efectivamente yo tenía razón. Había 2 pedidos iguales por el mismo importe con unos días de diferencia. El recibo que él tenía era de la primera compra. Perdón, Lilian, en un primer momento pensé mal de usted, me explicó el cliente. Ya lo sé, por eso yo también voy a desconfiar de usted. El pedido nuevo no se lo dejo hasta que termine de pagar lo que me debe. Enojada le avisé. Salí de ahí, subí al auto y mis guías empezaron a decirme, todo bien, pero todo mal. Él
que piense lo que quiera, y tú no puedes pensar mal de él. Cada uno piensa del otro de acuerdo a su estado de conciencia. Si él piensa mal, tú no tienes por qué pensar igual. Este es uno de los cambios que tú tienes que hacer. Tienes que aprender a perdonar. Yo no lo voy a perdonar así nomás. Que aprenda a preguntar antes de pensar mal de mí. Eso que le pasa a él, le pasa a todo el mundo. La gente, antes de preguntar o hablar, prefiere pensar mal. Él actuó mal y tú también. Entonces, entre tú y él no hay diferencia, me explicaron mis guías. Basta, estoy cansada, que siempre sea yo la que tenga que cambiar. ¿Por qué no cambian los demás? Le pregunté, y luego les afirmé, yo soy así. No, tú eres muy buena, eres como tu alma, tienes mucha luz y un gran corazón. Tus egos no te lo permiten ver, me explicaron ellos con mucho amor. Me enojé mucho, ya estaba superada con todo el tema de mi cambio. Me tienen cansada con eso de los egos, mis egos hacen lo que quieren, le dije. Inmediatamente me acordé de lo que yo decía antes del accidente. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Basta, Lilian, ¿hasta cuándo? ¿Qué más precisas que te pase para que dejes de pensar así? Me alertaron. En ese mismo momento me largué a llorar recordando todo lo del accidente. Me quedé un minuto en silencio. Es muy difícil cambiar, le dije. Cuando vas logrando el cambio tienes que ir manteniéndolo para no salirte de la raya, y esto cuesta mucho. A mí personalmente ese aprendizaje me llevó 3 años y medio. Durante todo ese tiempo estuve en contacto con mi alma, el Gandhi y a veces Abayubá. Fueron ellos los que más me hicieron ver mis actitudes. Sin embargo, la relación con Manuel era de contención y las conversaciones más mundanas. En estos años aprendí mucho con mis guías. Lo más increíble era que no tenía que leer toda la información, la recibía en el momento justo. Se daban situaciones en las que necesitaba un consejo para cambiar de actitud. La lucha más grande que tuve fue vencerme a mí misma. Me di cuenta que mi ego era muy duro y aprendía con mucho dolor. Cansada de esa situación le pregunté al Gandhi, ¿hay otra forma de aprender en la que no tenga que sufrir tanto? Por supuesto, puedes aprender a través del amor y no del dolor, como estás acostumbrada. Él respondió, me gustó, sonaba bien. ¿Cómo hago esto? Le pregunté. Conectándote más con tu alma, siendo una sola, tú y ella, me respondió. Es muy difícil, si fuera así, siempre tendría que hacer lo que siento. Sí, de esta forma nunca te vas a equivocar, me confirmó. Lo que me estás pidiendo es que mande ella, y yo qué. Es muy difícil en este mundo que vivo usar primero mis sentimientos antes que mi cabeza. Mi alma es demasiado buena, sería un desastre para mí, le manifesté. Por esa razón el mundo está como está. La gente primero piensa, después actúa y por último se da cuenta que se siente mal. Si quieres estar bien, tienes que dar 3 pasos en este orden. Primero, sentí lo que querés. Después, pensá cómo lo vas a hacer y por último, hacelo. Si actúas en ese orden, tu vida va a cambiar por completo. Esto se llama aprender a través del amor guiado por tu alma, me explicó. Me costó aceptarlo, tenía que acostumbrarme a dejarme llevar. A partir de ese momento me puse de acuerdo con mi alma. Bueno, ahora mandas tú, ¿qué vas a hacer? Le dije. Nada sin que tú lo desees. Relájate, aflójate y no te preocupes más. Solo te pido que te ocupes cuando sea el momento. Vas a aprender a fluir y te va a gustar, me respondió. ¿No hago nada? Le pregunté. No, me respondió, y me dio un ejemplo. Hacé de cuenta de que vas en los rápidos con una canoa. De nada te sirven los remos si quieres empujar. Me frenas, acomódate y deja que yo te guíe. No me fue nada fácil, pero lo aprendí. Mi vida iba cambiando estrepitosamente. El Gandhi me enseñó sobre la energía. Para ese entonces yo podía ver el aura de otras personas. ¿Por qué la gente tiene colores diferentes? Le pregunté. Él me explicó que tenían que ver con su evolución y su estado de ánimo. Me dijo que tenemos centros energéticos donde se acumulan más energías que se llaman chakras. Estos centros se pueden cerrar o abrir de más. Cualquiera de los dos extremos es negativo. Eso pasa por situaciones que nos afectan. Me había empezado a gustar en un principio. Lo tomaba como un juego. Veía a las personas, le interpretaba los colores y les decía qué les estaba pasando en ese momento. Me preguntaban cómo lo sabía y les explicaba que era por el color del aura. Se empezó a correr la voz y fueron más personas las que llegaban a mí consultándome qué les podía ver. Así empecé cada vez más a comprobar que era cierto.
y para completar, hablaba con los familiares muertos, los ángeles o guías que quisieran darles un mensaje en ese momento. Una de mis amigas, Anabela, quien me conocía muy bien, siempre me pedía que hablara con su ángel. Yo le contaba todo lo que él me decía y los mensajes que le quería mandar, hasta que un día me dijo, esto lo tienes que hacer para ayudar a la gente. Es muy bueno, a mí me hace sentir bien, me da confianza y me propuso, te voy a organizar una reunión con mis amigas para que cuentes tu historia y hables con sus ángeles. En un primer momento me negué, me daba vergüenza, entonces me hizo ver que este era un don que había recibido después del accidente. Nunca lo había visto de esa forma. Algo tan horrible como lo que había vivido parecía imposible que me dejara algo bueno. Pensé, yo era normal, no estaba acostumbrada ni a ver ni a escuchar nada espiritual. Quisiera explicar que la información entra en mi mente, veo imágenes a todo color y escucho con sentimientos y emociones. Mi cabeza es una bombardera de información, por lo cual tuve que aprender a poner límites, a clasificar lo que quería ver y lo que no. Terminé aceptando la reunión. Al comenzar, Anabela me presentó y les explicó a los que allí estaban presentes quién era yo. Contó que hacía la lectura de aura de las personas y que era angeóloga, porque podía hablar con los ángeles y guías de cada uno. En el comienzo de la reunión estaba un poco nerviosa, pero cuando empecé a desarrollar la charla me entusiasmé. Con lo que les decía a cada uno se quedaban sorprendidos. Hasta yo misma me asombré de la información que estaban transmitiendo. Eran pocas personas y estuve 2 horas aproximadamente. Cuando terminé, todos me felicitaban y me pedían, quiero que hables con mi hermano, con una amiga. A la semana siguiente hicimos otra reunión y eran el doble de personas que la anterior. Continuaron haciéndose semanalmente y cada vez se sumaban más personas. Un día llegó a mis manos un libro que enseñaba cómo hacer regresiones. Lo leí y me entusiasmé con el tema. Enseguida me puse a practicar con mi familia. Le pedí a mi hijo Marcelo, que en ese entonces tenía 20 años, que me permitiera regresarlo. Me miró y me dijo, ¿qué es eso? Es una técnica para recordar otras vidas, le contesté. Se rió. Solo si me pagas, me respondió. De acuerdo, ¿cuánto quieres? Le contesté. ¿Me estás hablando en serio, mamá? Sí, necesito ver si funciona lo que te dice este libro, le respondí. ¿Me vas a hipnotizar? Me preguntó. No, solo tienes que acostarte y relajarte, le expliqué. Comencé regresándolo de una vida a otra, lo tuve 3 horas. Finalmente estaba agotado, muy cansado, y me suplicaba que terminara. Había experimentado muchas emociones juntas, estaba exhausto. Cuando terminé, se sentó, me miró y me dijo, nunca más me vas a hacer esto, ni aunque me pagues. Después de haber experimentado con toda mi familia, estaba entusiasmada, quería seguir practicando. Increíblemente la gente empezó a acercarse y a pedirme que los regresara, lo que me permitió practicar más. También les enseñé a algunos de mis amigos, a los más cercanos que querían aprender. Les pedía que practicaran conmigo y que me regresaran. Para ese entonces yo trabajaba hasta las 7 u 8 de la noche. De ahí me iba a hacer regresiones particulares a distintas casas. La práctica me llevó a aprender mucho. Un tiempo después me dijo el Gandhi, avisa en tu trabajo que te vas en un mes, vas a dedicarte a ayudar, tienes que dejar todo en orden, nosotros te vamos a avisar cuándo. Para ese momento ni lo dudaba, ya me había gustado el tema. Terminé de organizarme a fines de octubre. En uno de esos días la dueña me preguntó por qué aún no me había ido, qué era lo que pasaba. Le expliqué que estaba esperando que mis guías me avisaran. Me manifestó que era una locura, que le parecía que trabajando a voluntad me resultaría muy difícil y casi imposible recuperar lo que ganaba, que tuviera mucho cuidado y que pensara bien las cosas. Para ese momento yo era encargada, además de mi sueldo recibía comisiones sobre las ventas. Si miraba la situación de afuera, era prácticamente imposible llegar a ganar lo que percibía en ese momento. El 8 de noviembre fui a dar una charla de espiritualidad a un grupo de personas. Partí la reunión contándoles sobre mi accidente y por qué me estaba dedicando a eso. Hicimos una meditación y entramos en estado de relajación. Luego continué contándole a cada uno quiénes eran sus guías en ese momento y los mensajes que recibía de ellos. Estando allí conocí a un psicólogo, era el esposo de una de las chicas que había ido a la charla. Entró por casualidad, digo esto porque él dejó a su esposa en la reunión y se dirigió a la casa de un amigo que se suponía estaría esperándolo. Al llegar no estaba.
Regresó y para no esperar en el auto decidió entrar. Él ni se imaginaba de qué se trataba la charla. Se sentó, escuchó y quedó impactado con los mensajes que le transmití de parte de sus guías. Antes de irse me pidió mi teléfono. Al otro día me llamó para que le hiciera una regresión. Terminé de trabajar y fui a su casa. La regresión duró 1 hora y media, fue muy completa y una experiencia muy importante para él. Cuando terminamos me dijo, esto es increíble, nunca experimenté nada igual, me siento libre, liviano, esto puede ayudar mucho a la gente, es más, a mis pacientes. Me dedico a la adicción y me gustaría que me enseñaras, o mejor aún, que trabajemos juntos. Me quedé perpleja, no sabía qué contestarle. Le dije que me lo dejara pensar y me fui. Fue en ese momento cuando mis guías se conectaron conmigo y me dijeron, ahora es la oportunidad para cambiar de trabajo. El 10 de noviembre de 2001 dejé mi trabajo definitivamente. Capítulo 4. Mi primera experiencia de trabajo con pacientes. Tomé la decisión rápidamente, no la pensé mucho. Me había guiado por lo que mi alma y el Gandhi me acababan de confirmar. Avisé en mi trabajo que esa era la última semana en la empresa. Al lunes siguiente empecé en el consultorio de Fabián, el psicólogo. Ese día nos empezamos a conocer mejor. Le conté toda mi historia y la conexión que tenía con la parte espiritual. Me pidió que le enseñara todo lo que sabía y que él también me iba a enseñar sobre psicología. Me encantó la idea. Partió diciéndome, con esa ropa no puedes atender en el consultorio, tienes que vestirte más formal. Se ofreció para que su señora me acompañara a comprar ropa y le acepté. Me enseñó a sentarme, a caminar, a hablar más pausado, a comportarme diferente. Me explicó que la experiencia era muy importante para este trabajo. Yo nunca había reparado en mi persona. Vivía en un mundo de hombres, el trabajo de corredora en barraca y ferretería no me exigían una mejor apariencia. En esa consulta, la conexión espiritual que yo tenía me permitía profundizar más con los pacientes. Las terapias con regresiones eran muy completas. Se podía notar en las personas los avances de una semana a otra. Con él aprendí sobre diversas enfermedades mentales, específicamente la adicción. Pude entender de qué manera afectaban las vidas anteriores en esos pacientes. Hacíamos un buen equipo, ninguno se quedó con nada, compartíamos todo lo que sabíamos. En las regresiones que me hizo descubrí que yo había sido alemán, por lo que aún conservaba mi apellido y que mi ascendencia suiza-alemana tenía una razón de ser. Fueron muchas las regresiones que él me hizo las que me permitieron comprender todo el karma que me traje a esta vida. El hecho que hoy me dedique a ayudar gente no es porque sí, para mí tiene mucho significado. Él también aprendió mucho sobre su persona y comprendí cuál era la misión que trajo a esta vida. Hacía 8 meses que trabajábamos juntos, cuando un grupo de amigos me invitaron a un lugar energético, donde había un gran círculo quemado en la tierra. Me dijeron que en ese sitio había mucha energía y que se podían ver avistamientos extraterrestres. Cuando le conté a Fabián dónde iría, se entusiasmó y fuimos en su auto con su señora y otra amiga. Hicimos más de 200 kilómetros. Era en el campo cerca de una represa. Al llegar nos encontramos con el resto del grupo que nos estaban esperando. Era de nochecita, ya podía divisarse la luna llena. Con todas las personas que estábamos allí nos tomamos de las manos y formamos una gran circunferencia. Yo observaba. Nunca había hecho nada igual. Una de las personas allí presentes dijo, vamos a vocalizar 7 veces Om. ¿Qué es eso? Pregunté sin saber de qué hablaban. Es para conectarnos mejor, me explicaron. En ese momento todos pudimos ver en el cielo una luz muy fuerte que se acercaba. Duró unos segundos y desapareció por arte de magia. Hasta ese momento era inconsciente del por qué estaba allí. ¿Qué es todo esto? Le pregunté al Gandhi. Relájate y presta atención, haz lo que te dicen, me respondió con mucha paz. Comenzamos con el OM, logrando una vibración muy potente y se podía sentir la energía. Empecé a percibir tubos de luz que bajaban como flechas dentro y fuera del círculo. Estaba con los ojos cerrados, pero las imágenes en mi mente eran muy fuertes, podía verlos y sentirlos. Se querían comunicar, me pedían que me tranquilizara contándome que ellos venían a ayudarnos. Mi corazón iba a mil. Les pedí que no me tocaran, pero igual me transmitían una corriente eléctrica que me hacía temblar. Escuché que me dijeron, no es electricidad, es vibración, relájate. En ese momento una persona rompió el silencio.
Están aquí, ¿los pueden percibir? Dirigiéndose a todo el grupo. Sí, pero muy tarde nosotros nos tenemos que ir. Un poco asustada le contesté. Yo no tengo apuro, exclamó Fabián. No quería quedarme. La situación era demasiado fuerte para mí, me superaba. ¿Qué sentís, Lilian? Me preguntaron. Es impresionante, nunca me había imaginado esto, le respondí, y comencé a canalizar. Venimos a ayudarlos. Estamos organizados, somos varias galaxias que estamos unidas, al igual que la ONU representa para ustedes, entre las personas que viven en su planeta, hay varios de nosotros encarnados que también están despertando conciencia, y otros mensajes más. Me quedé pensando hasta dónde llegaría todo esto, superaba mi mente. Compartimos las experiencias que todos habían sentido y posteriormente nos fuimos. Al otro día, ya en mi casa, al levantarme, estaba a mi lado el Gandhi. Venía a despedirse. Me dijo que él había llegado hasta ahí, que ahora vendrían otros seres a ayudarme. Me explicó que con él ya había logrado el cambio que necesitaba hasta ese momento. Me hizo sentir mucha ternura y amor. Me dijo que siempre se acordaría de mí, que estaba satisfecho con el proceso que había realizado con él. A partir de ese momento desapareció de mi mente. En mi presente solo vuelve a mí cuando lo llamo conscientemente. Horas después aparecieron dos seres. Se parecían mucho entre sí. Era un hombre y una mujer. Estaban vestidos con trajes muy ajustados, de color plateado. Ambos tenían el cabello largo. Se presentaron como mis nuevos guías. La sensación que sentí era de paz, de bienestar y un sentimiento de felicidad. Entendí entonces que uno no elige a sus guías, sino ellos a nosotros. Para ese momento ya nada me sorprendía, solo aceptaba lo que me tocaba. Me había acostumbrado a las conversaciones con el Gandhi, igual que me había pasado con Abayubá. Comprendí que el cambiar los guías no me generaba apego, sin embargo Manuel seguía en mi vida, con mucho apego. Con mi alma estaba todo bien, éramos casi una sola. Mis nuevos guías se veían como extraterrestres. Esa es la imagen que yo recibo en mi mente. Pensé cómo los iba a llamar. Esta vez no me voy a complicar. Ellos, o extraterrestres, me empezaron a cambiar todo. Me dijeron que me informase sobre la física cuántica y que tenía que empezar a pasar energía. Hasta ese momento no tenía mucho conocimiento. Sabía de personas que pasaban energía, Reiki, pero nada más. Hasta ese momento yo solo me conectaba para transmitir mensajes de los guías y hacer regresiones. Fue en ese momento cuando ellos me enseñaron que la energía cuántica era la conexión entre el cielo y la tierra, y que había dos tipos de energía, femenina y masculina. La masculina provenía del cosmos y la femenina del planeta. Me hacían visualizar imágenes para aprender a fusionar las dos energías. Me explicaron que todos somos capaces de pasar energía, hasta los niños, todos. Es un don que tenemos los seres humanos. Cuando tomamos conciencia de cómo funcionan estas energías y las fusionamos en el corazón con la intención y el amor, toman fuerza y poder. Esto es energía cuántica. Al utilizarla podemos ayudar a sanar, a liberar cuerpos, almas y mentes. Una vez que la aprendí, comencé a utilizarla permanentemente. Me facilitaba para la relajación previa de las regresiones. El contacto con ellos me abrió más la conciencia. Ya había pasado una semana cuando me avisaron que era el momento de otro cambio en mi vida, que ya había aprendido lo necesario con Fabiana en la consulta. En un primer momento me generó inseguridad porque para ese entonces mi situación económica se había normalizado con el dinero que recibía de los pacientes en el consultorio de Fabián. Eran muchos los pacientes que atendíamos. Con el psicólogo yo había logrado muchos cambios importantes, no solo en la terapia con los pacientes, sino también en mi persona. El conocimiento que alcancé en la parte psicológica me había ayudado a desenvolverme con mayor seguridad. En verdad mis cambios eran muy notorios y yo estaba muy agradecida. Él también había logrado una apertura de conciencia sobre la parte espiritual que aplicaba con sus pacientes con mucho éxito. La unión de ambas especialidades nos enriqueció a ambos, pero no podía dudar más, tenía que seguir confinando. Si me lo pedían por algo era. Hablé con Fabián, le dije que mis nuevos guías me habían comunicado que los dos ya habíamos aprendido, que ahora teníamos que seguir solos. Él lo tomó bien y me entendió. Capítulo 5. 5 años con guías extraterrestres. Todo empezaba a cambiar rápidamente en mi vida.
Era un viernes de noche cuando había terminado de hablar con Fabián. Me dirigí a mi casa, me sentía tranquila con respecto a él, lo había tomado muy bien. Como tenía mucha incertidumbre sobre mi trabajo, llamé a mis guías. ¿Cómo sigue todo esto?, les pregunté. Quédate tranquila, descansa el fin de semana, pronto vas a tener novedades, me respondieron. Al llegar a mi casa estaba mi madre y le conté sobre la decisión que había tomado. Yo vivía con ella después de la separación, nos llevábamos muy bien. Lilian, tu vida no es muy normal, pero ahora es tarde para pensar qué vas a hacer. Hiciste lo que te dijeron, ahora confía y espera, me tranquilizó mi madre. Cuando llegó el lunes estaba un poco nerviosa, no quería preocuparme, y entonces mi alma trató de calmarme diciéndome que estaría todo bien. En la tarde sonó mi celular. Era Laura, una chica que se atendía con Fabián y conmigo. Formaba parte de un grupo de terapia de 5 personas. Me preguntó, ¿a qué hora tenemos consulta? A las 19 horas, pero yo no iré. Dejé de trabajar con el psicólogo. Está todo bien con él, pero seguiré sola. Mis guías así me lo pidieron. ¿Tú sabes por qué voy a la terapia?, me preguntó. No sé, supongo que te hace bien, le respondí. Sí, pero la diferencia la pones tú cuando hablas con mis ángeles. Yo no quiero una terapia convencional, ya hice muchas. Con tu ayuda me liberé de muchos miedos. Me explicó esto y luego me preguntó, ¿tú qué vas a hacer ahora? No sé, estoy esperando, le respondí. ¿Y qué estás esperando? Una oportunidad para seguir sola. ¿Y qué necesitas?, me preguntó. Un lugar donde trabajar y gente para atender. Perfecto, ya tenés todo, dijo ella. Ella vivía en una zona muy linda en el centro de la ciudad y yo en las afueras, desde donde era muy difícil acceder y no había mucha locomoción. Atender en su casa me implicaría que mis pacientes tuvieran un mejor acceso a mi consulta. Tengo un lugar para que trabajes y voy a invitar a todas mis amistades, para que des una charla y expliques lo que haces, me dijo Laura. Le agradecí, sentí que ese era el aviso que estaba esperando. Posteriormente, cuando me conecté con mis guías, me lo confirmaron. Al día siguiente fui a la reunión en la casa de una amiga de Laura, que había enviudado hacía 6 meses. Se había formado un grupo de 15 personas. El esposo de la dueña de casa había fallecido en ese lugar, de un ataque al corazón en medio de una discusión. Aparentemente era una persona muy violenta. Hasta ese momento yo no sabía nada de eso. Laura me presentó, saludé e inmediatamente empecé a contar quién era yo y lo que hacía, pero no podía concentrarme. Sentado al lado de la dueña de casa había una entidad masculina, me miraba y me decía que no siguiera. Me puse nerviosa, paré de decir lo que estaba contando y les dije que tenían que disculparme porque no podía seguir. Hay un hombre fallecido que quiere hablar y no me deja concentrarme. Terminé de decir esto y todos me miraron sorprendidos. La mayoría conocía la historia de la viuda. Él me transmitía mucha angustia, lloraba todo el tiempo, quería pedir perdón y que no lo recuerden con rabia y dolor. Sabía que había actuado mal, pero mientras estaba en su cuerpo no podía darse cuenta de sus actitudes. Ahora que estaba del otro lado, le era más fácil entender el dolor que había causado a sus seres queridos. Desde ese lugar él podía sentir el rechazo de sus familiares y eso lo mantenía sufriendo. Estábamos todos conmovidos con lo que él había dicho. La mayoría lo había conocido en vida. Eso fue lo más impactante que pasó esa noche. Después de terminar de transmitir los mensajes de esa entidad, hablé con algunas personas superficialmente. No quedaba más tiempo y era muy tarde. Me preguntaron si atendía particular y cuánto cobraba. Les respondí que sí y que cobraba a voluntad. Esta situación fue organizada desde el cosmos, perfectamente. Unieron dos necesidades: por un lado, la de la entidad que debía pedir perdón a su familia y amigos, y por otro lado, mi necesidad de hacerme conocer, sin contar mucho de mí. Las personas vieron por sí mismas lo que podía hacer. Esa vivencia superó mi capacidad de asombro. Inmediatamente empecé a agendar las personas interesadas que querían consultar. Al otro día ya tenía 10 personas para empezar. Mi celular empezó a sonar más seguido. Cada vez eran más las personas que querían conversar conmigo. El boca a boca se había transformado en interminable. Tenés que aprender a ver las situaciones desde arriba, como nosotros. Las cosas no son lo que parecen, nada está mal, todo es perfecto, me explicaron los extraterrestres. Si pensaba en mi accidente, para mí todo estaba pésimo. Poco a poco fui entendiendo que la vida es una ilusión donde cada uno de nosotros estamos actuando como si fuera verdad. No es fácil entender
que esta es una realidad que estamos creando con nuestra mente cuando tomamos decisiones y actuamos. Ellos dicen que el libre albedrío nos hace elegir permanentemente y de acuerdo a lo que elegimos es la realidad que estamos creando. Fue pasando el tiempo y cada vez me conocían más personas. Iba a diferentes casas a dar charlas sobre espiritualidad. Esa era mi forma de despertar conciencia. En una de las charlas conocí a una chica, profesora de yoga, que estaba en la parte espiritual desde muy joven. Comenzamos una buena amistad. Le gustaba mucho profundizar en lo espiritual y se ofreció para hacerme de secretaria y ayudarme con la gente. Acepté, sola no podía seguir. Después de haber trabajado un año en casa de Laura, otra amiga que vivía sola me ofreció su casa para trabajar y vivir. Me gustó la idea porque no tenía que viajar más. ¿No tendrá un lugar para mí?, me dijo Andrea, mi secretaria. Es cuestión de preguntar, le respondí. Cuando le consultamos a Carola, la dueña de casa, inmediatamente aceptó. Nos mudamos las dos. Seguimos reuniéndonos con Laura y un buen número de personas que me conocían y que les gustaba charlar sobre espiritualidad. Mi vida se había convertido en un continuo aprendizaje. Mis guías siempre estaban presentes, cada vez que me tocaba aprender de situaciones más difíciles. Empezó a llegar gente que tenía trabajos espirituales o magia negra. Aprendí a liberar personas en esa situación utilizando la energía cuántica para enfrentar espíritus oscuros y negros. Recuerdo que una vez atendí a una mujer que era poseída por una entidad. Una mañana llegó en compañía de su esposo. Cuando la vi, le dije que tenía a alguien muy grande y oscuro en su entorno. Sí, lo sé, me contestó, pero nadie me lo ha podido sacar, y continuó. Ya recorrí diferentes lugares y no tuvo suerte. Con ese espíritu me pongo muy agresiva y después no recuerdo nada. Un día mi esposo se enfrentó a él, me descontrolé y lo empujé muy fuerte, casi lo mato. La verdad que tengo mucho miedo. ¿Cuánto tiempo hace de esto?, le pregunté. 1 año y medio, me respondió. Le dije, yo te voy a ayudar. Después de pensarlo un poco, cuando se fueron, lo hablé con Andrea. Lo último que me falta, hacer exorcismos, le dije a ella. Llamé a mis guías. ¿Ahora qué hago?, les pregunté y continué. ¿Voy a poder sacarle esa entidad a la señora? Nada es imposible. Tienes que aprender a manejar la energía. ¿Tienes miedo o dudas? No, respondí muy segura. La verdad que nunca tuve miedo de la parte espiritual. Sentí que ningún espíritu podía lastimarme. Sabía que el hecho de haber sido un guerrero en la mayoría de mis vidas me daba la fuerza para enfrentar todo. En un principio mi rechazo espiritual fue porque no quería cambiar mi manera de ser o mi personalidad. Al final fui cambiando poco a poco. Dejé de discutir con mis guías y acepté la misión como ellos me lo indicaban. Arreglé el exorcismo para un sábado porque no tenía gente. Esa mañana llegó la señora nuevamente acompañada de su esposo. Él se quedó en la sala esperando. Andrea y yo entramos juntas con ella por si se complicaba. Sinceramente no sabía qué iba a hacer. Yo no estaba acostumbrada a planificar ni a arreglar nada. Solo actuaba en el momento. Así era para todo. En las charlas, todo lo canalizaba en el momento. Y con la gente me pasaba lo mismo. Para esta situación actué de igual modo. Le pedí que se acostara y que se relajara. Empezamos a pasar la energía. Andrea estaba en los pies y yo en la cabeza. Conéctese con esa entidad, que quiero hablarle, le pedí a la señora. Al segundo, ese espíritu entró en ella. Cambió su voz, era gruesa y con tono masculino. Empezó a reírse a carcajadas y en tono de burla. Lilian, cierra tus ojos, no los abras por nada, me dijeron ellos. Quería que mantuviera los ojos cerrados para que no me impresionara, puesto que a la señora se le transformaba la cara y le daban vuelta los ojos. Cuando empecé a respirar muy fuerte, sentí la presencia de mis guías y de Bayubá, que me estaban acompañando. Me empezaron a transmitir seguridad. Ella se sentó y empezó a dar vuelta sus ojos. Andrea dio un salto hacia atrás. «Cuidado, Lilian», gritó. Yo le sujeté la cabeza con mucha fuerza y la volví a acostar. Empecé a hacer mi sonido más fuerte. Aprendí a aumentar la vibración a través del sonido. Ellos dicen que nosotros tenemos un sonido y lo tenemos que descubrir. El mío es muy fuerte y agudo. Me salía con tanta fuerza que parecía que iban a estallar los vidrios. Le empecé a hablar. «Acá mando yo te ordeno que la sueltes. Ella no te pertenece», le decía el espíritu. Seguía riéndose.
y no tenía miedo ni dudaba. Por dentro estaba tranquila, sentí que eso no podía ganarme, que no tenía más fuerza y más luz. Sentía una sensación de poder muy fuerte y me repetía a mí misma, no existe nada ni nadie que pueda conmigo, para aumentar la vibración hacia mi sonido más fuerte cada vez. Después de un rato, la señora estaba temblando y decía, ya está, se fue, se fue. Cuando paré por la vibración, yo también temblaba. Había tanta luz en la habitación que se iluminaba sola. Cuando salimos, ella abrazó a su esposo y le dijo, me lo sacó, sentí cuando me liberó. Él estaba muy nervioso, había escuchado todo, pero no se animó a entrar. Cuando escuché el sonido parecía un motor o algo así. Creía que se iban a romper los vidrios, alegó el esposo. No, era ella. La señora intervino y me señaló. Él me miró asombrado y dijo, nunca antes había escuchado nada igual. Me dio la sensación de que era el zumbido de una nave. Sin saber, él estaba captando desde la sala que algo anormal estaba pasando en el consultorio. Para distender el ambiente le respondí en forma jocosa, se ve que ese espíritu se aturdió. Le rompí los oídos y se fue. Actué frente al matrimonio con mucha seguridad como si hubiera hecho exorcismo todos los días. Se fueron muy contentos y les pedí que me mantuvieran informada si algo pasaba. Andrea estaba muda, me miraba asombrada. El exorcismo había durado casi una hora. Me senté y le dije, ¿viste lo que pasó? No puedo creerlo. Yo menos, me respondió Andrea, y continuó, todavía estoy temblando del susto. Creí que me iba a atacar. Me fui para atrás y casi me caigo. Nunca me imaginé que podía vivir una situación igual, le dije a Andrea, y le pregunté, ¿escuchaste ese sonido? Por un momento pensé que no eras vos. Yo también sentí lo mismo, superaba mi garganta. Cuando sentí vibrar los vidrios, pensé que todo se venía abajo. Me di cuenta que ese sonido no venía solo de mí, alguien más había intervenido. Sentí la necesidad de agradecer por la ayuda que había recibido, me sentí muy apoyada. Entonces llamé a mis guías y a Bayubá y les agradecí. Ellos respondieron, nosotros estamos igualmente agradecidos por habernos permitido participar. Tenía mucha alegría y una sensación de poder que nunca antes había sentido. Me fascina hacer exorcismos, le comenté a Andrea, cuando en ese momento entraba Carola, nuestra amiga y dueña de casa. Ella nos escuchó y comentó, no, sin lugar a duda, ninguna de ustedes es normal. ¿En qué baile me metí? Nos terminamos riendo. Le comentamos la experiencia que habíamos vivido y dijo, todo bien, pero límpiame esta casa que yo quiero dormir bien esta noche. A medida que fue pasando el tiempo, me fui perfeccionando cada vez más. Mis guías se preocupaban que yo tuviera todo lo que necesitaba. Me sentía muy contenida espiritualmente y muy conectada hacia adentro con mi alma. La información que recibía siempre era muy precisa. Un tiempo después me dijeron, escribí, te vamos a dictar una terapia nueva. Tenés que saber que las personas tienen implante en su ADN. ¿Qué tipo de implantes? Les pregunté. Son los recuerdos y traumas de otras vidas, que están agarrados en nuestro campo mental y emocional. Los miedos, las fobias y las enfermedades que se trasladan de una existencia a otra, en nuestro ADN. Hasta que los sanamos en alguna vida, me explicaron los extraterrestres. Estaba acostumbrada a hacer regresiones y sabía la importancia que tenía en nosotros. Pero liberar implantes no. Sería otra cosa nueva por aprender. Me acomodé y empecé a escribir. Terapia cuántica. Mediante la técnica de la terapia cuántica podemos liberarnos de los implantes del ego, que son los recuerdos de otras vidas grabadas en nuestra memoria celular, ADN, y las vamos llevando de una existencia a otra para reparar los errores cometidos. Esta es la ley de causa y efecto, karma. Quiere decir que somos efectos de nuestras propias causas, así lo causemos en esta vida o en otra. La persona tiene tantos implantes como vidas por resolver. Depende de cada uno el tiempo que necesita para cambiar la actitud. Esta terapia no tiene contraindicaciones, está basada en la energía cuántica, la cual permite relajarse a modo de concretar el alma con la mente y recordar las experiencias de esta vida y de otras, para comprender y discernir lo que está mal en nuestro interior, los traumas a nivel inconsciente. Las regresiones disminuyen el potencial del ego y nos liberan de las murallas que nos mantienen presos.
El sufrimiento, las enfermedades y los problemas no resueltos nos mantienen repitiendo los mismos dramas una y otra vez en un círculo vicioso. Las progresiones nos permiten sentir las sensaciones positivas que podemos llegar a vivir si cambiamos la actitud, generando una nueva personalidad. Sostener el cambio no es fácil, por eso se brinda atención con ejercicios de meditación y florales. En la terapia se le otorga al paciente las herramientas y la energía para hacer sostener su cambio. Recordemos que mediante esta terapia la persona revive hechos significativos del pasado y del futuro, cuya carga emocional todavía está activa. No solo estamos resolviendo nuestros problemas, sino que al mismo tiempo comenzamos a comprender quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos aquí. Al tomar conciencia, mejoramos nuestra calidad de vida. Ellos me contaron que al remover los implantes y llevarlos a nuestra conciencia, empezamos a reconocer las actitudes que nos hacen sufrir. No tenemos que separarnos de nuestro ego, sino transformarlo en una nueva personalidad. Por eso tenemos que ir hacia el futuro y entrar en las decisiones correctas que nos permiten sentir la sensación de amor y felicidad. En las sesiones de terapia, la persona termina definiendo una nueva personalidad. Empecé a aplicar esta terapia hace 4 años aproximadamente. Los resultados han sido muy buenos. Cambié el estilo de regresiones, solamente las practico cuando es necesario, no por curiosidad, y disminuí el tiempo. En la terapia cuántica hay preguntas específicas que se deben formular al paciente. Por ejemplo, ¿qué te queda pendiente aprender de esa vida que tu alma viene a aprender en esta? Las respuestas son muy importantes para encontrar en esta vida las actitudes que nos permiten avanzar y nos mantienen repitiendo una y otra vez la misma vivencia. Había pasado 6 meses con esa terapia y los resultados eran muy buenos. Me habían tocado pacientes con enfermedades graves y otras terminales. Fueron varios los que se sanaron. Solo voy a contar 2 casos que fueron muy importantes. Un día llegó a la consulta una pareja de aproximadamente 60 años. El señor estaba enfermo, tenía 2 tumores en el hígado, lo habían visto varios especialistas y no podía operarse. Según los médicos, él tenía poco tiempo de vida, 2 o 3 meses aproximadamente. Le pregunté al señor de parte de quién venía. Me dijo de su hermana, a quien había tratado mejorando notablemente su salud. Le dije que iba a hacer todo lo posible para ayudarlo. Empecé a tratarlo con energía y regresiones. No podía entrar en otra vida, su alma siempre iba a un problema de esta vida, lo que me hizo suponer que la causa de su enfermedad estaba allí. El hecho fue que él hacía 20 años se había separado de su primera esposa, con quien tuvo 3 hijas, y en la semana siguiente de la separación su mujer sufrió un infarto y se murió. Él sentía que sus hijas lo culpaban por la muerte de su madre. Ese trauma de su familia lo había cargado durante muchísimo tiempo. Su hígado se había enfermado por esa situación, por la culpa. En un momento de la terapia lo conecté con su esposa fallecida y empezó a llorar con mucha emoción. Sintió que ella lo había perdonado. Lloró y me dijo, ella me perdonó. Inmediatamente empezó a sentirse liberado y con mucha paz. Se había sacado una carga emocional. Yo generalmente hacía 3 sesiones de terapia, una semanalmente. Cuando terminé con la tercera le pedí que se hiciera análisis. Yo sentía que estaba bien. A los 15 días vinieron los dos nuevamente con todos los exámenes. Nadie podía entender que su hígado estaba sano. Me abrazaban y lloraban de felicidad. Habían sido varias las personas que se habían sanado de diversas enfermedades, lo que me llevó a creer que este era un método para curar a todas las personas, cada vez que me sentía más segura. Al mes atendí un caso similar obteniendo resultados inesperados. Vino un señor de 56 años con un tumor en el pulmón, también recomendado por otras personas que se habían sanado. Empecé el tratamiento y le aseguré, no se preocupe, en 3 sesiones ya está curado. No podía perder tiempo. Comencé inmediatamente ese mismo día con la primera sesión. Habíamos visto que ese tumor estaba en el pulmón por una determinada situación. Él era profesor y en una reforma salarial le redujeron el sueldo. Estaba acostumbrado a ayudar a sus hijos. Por ese motivo se sintió que ya no era útil, pues le era imposible ayudar a su familia como antes. Esa situación lo torturaba. Inconscientemente se sentía rechazado por sus familiares, pero conscientemente él sabía que no era así.
Con las regresiones fuimos a 2 vidas anteriores donde había vivido situaciones similares. Vino la semana siguiente y continuamos con la segunda sesión, logrando mejorías. Se sentía muy bien. Le avisé, le queda una sesión más y ya está curado. Déjeme ver. La próxima semana tengo análisis para hacerme. Otro día te llamo y dejo agendada la última sesión, me dijo el señor y se fue. No entiendo, ¿le decís a una persona que se cura en 3 sesiones y no fija la última? ¿No te parece raro?, le comenté a Andrea. Ella movió la cabeza sin decir nada. Ninguna de las dos captó realmente el mensaje. Pasaron 2 semanas cuando llamó de una clínica a un familiar de ese paciente para agradecerme que estuviera curado. Él no había comentado con su familia la terapia que había realizado conmigo, hasta después de ver los resultados. Cuando se enteró que estaba sano, lo comentó con familiares y amigos. Yo saltaba de alegría en el teléfono. Pensaba, ni 3 sesiones se curan en la primera. Pasaron 2 días cuando me volvieron a llamar de la clínica donde se atendía mi paciente. Era su sobrina, quien me había llamado anteriormente para agradecerme, pero en ese momento me llamaba desesperadamente para que fuera porque él se encontraba en estado de coma. ¿Qué pasó?, le pregunté. No vas a creerlo, le hicieron una punción y parece que se agarró un virus, me dijo asustada su sobrina. Yo sabía que no podía ir a los sanatorios u hospitales porque las personas tenían que llegar a mí, no yo a ellas. En ese momento les pregunté a mis guías qué hacía y me dijeron que hiciera lo que yo sintiera. Fue entonces que decidí ir, le respondí. Termino de trabajar y voy para allá. Terminé mi trabajo y me fui a la clínica como habíamos acordado. En el momento en que estaba preguntando en recepción por el nombre de ese paciente, alguien se acercó a mí y me preguntó, ¿tú eres Lilian? Sí, le respondí. Yo soy quien habló contigo por teléfono. Te estábamos esperando, me confirmó. Nos dirigimos al 5.º piso, donde estaba en cuidados intensivos. En el momento que estábamos esperando el ascensor, se abre la puerta y nos encontramos con otro familiar. El tío acaba de fallecer, dijo el sobrino. Lo miré y no podía creer lo que estaba escuchando. Al llegar al 5.º piso había varios familiares reunidos. La señora que me acompañaba les decía, ella es Lilian. Todos sabían quién era yo y no conocía a nadie. Cuando la enfermera terminó de desconectarlo de los aparatos, salió y dijo, pasen los familiares. En ese momento todos me miraron y me dijeron, pasa tú, Lilian. Entré junto con Andrea que me había acompañado. Yo pensé, ahora lo voy a resucitar. Nunca antes había tocado un muerto y eso me impresionaba. Cerré los ojos y traté de superar esa situación. Andrea estaba a los pies de la camilla. Empecé a pasar la energía aumentando la vibración y yo solo respiraba profundamente. Sentía como electricidad en mi mano y en todo mi cuerpo. El frasco de suero que colgaba desde el soporte comenzó a girar en círculos sin que nadie lo tocara. Hacía aproximadamente 5 minutos que estaba conectada con él, pidiéndole que volviera a entrar en su cuerpo, que él no podía morirse, que todos lo amaban y lo querían, que era muy joven y que aún le quedaba mucho por vivir. En ese momento sentí su mano en mi hombro. No, Lilian, yo elegí morirme. Si hubiera querido seguir viviendo, ya lo hubiera hecho. No tienes nada que hacer aquí, me dijo el señor. Empecé a llorar, no podía creer lo que estaba viviendo. Salimos con Andrea para que entraran los familiares. Estaba temblando, casi no podía caminar. Me paré frente a la ventana y les pregunté, ¿por qué razón me hicieron vivir esto? Es hora de que aprendas que tú no curas a nadie, las personas se curan a sí mismas. Tú solo les das las herramientas, ellos eligen si utilizarla o no. No vuelvas a repetir que tú curas a alguien. Tú eres Dios y podés cambiar todas las cosas menos a los otros dioses, me dijeron los extraterrestres. Me fui sin despedirme. La angustia era muy grande para todos. Volví a una situación donde se utilizó la muerte de otra persona para que yo siguiera aprendiendo. Capítulo 5. Contrato espiritual. Ya estaba cansada de sufrir y de aprender por choque de experiencia. Les pregunté a mi alma y a mis guías si podía cambiar mi forma de aprender. Me explicaron que debía hacer un nuevo contrato espiritual. Después de una vida difícil y con experiencias de todo tipo, llegué a culminar una etapa en mi vida. Sin necesidad de morir físicamente, haciendo un nuevo contrato, retomé una nueva vida, con la condición especial de tener conciencia en lo físico y mental,
que me permitiera nacer interiormente con todos los sentidos abiertos y desarrollados, como lo fui un día hace miles de años, con todo el conocimiento dentro de mi ser. Ver lo que muchas personas no pueden ver y escuchar lo que muchos no pueden oír. Escucho y escribo con mi conciencia expandida. Lilian, dice mi alma, y los seres están aquí en este momento. Te queremos con amor elevado y estamos contentos. Recibe de nosotros la sabiduría y el amor que tenemos para ti. Toma lo que te corresponde por derecho propio. Hace mucho tiempo y en otro lugar fuera de este planeta, tú tenías todo, sanación, amor, prosperidad, pero no supiste aprovechar esa existencia por falta de conciencia. Debido a eso, se te fue quitada la conciencia de saber quién eres y de dónde vienes. Así que viniste hasta ahora donde te será entregado todo el conocimiento nuevamente. Para esto tienes que crear tu propio universo, el estado mental que te lleva a la fusión del cuerpo, alma, mente y espíritu. Sentirás que realmente tu planeta te necesita para ascender. Eres una pieza muy importante en el avance de esta nueva dimensión. Rendirte, ponerte en los pies de esta energía maravillosa que con su amor de madre todo lo perdona y te ayuda a vibrar con su energía limpia y pura, así como el agua te lava y purifica. Dios te permite acceder a la energía más sutil utilizando los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, que fusionados entre sí forman el quinto elemento, el espíritu. Esa luz gaseosa que llena de átomos iluminados puede fluir, para llenar tu ser de luz y conciencia elevada. Por eso deberás dejarme a mí, como tu alma, tomar el mando absoluto de tus decisiones. Serás como una niña que obedece a su madre para que la guíe con amor. Nunca más serás impaciente, dejarás que todo llegue a ti. Yo me encargaré de que nunca más te falte nada. Sé de todas tus necesidades y por qué te amo y te voy a cuidar. Tendrás todo lo que soñaste y más aún. Soy la abundancia y la perfección, pero a cambio de todo esto estarás dispuesta las 24 horas a mi servicio para que yo pueda realizar contigo mi misión, que es iniciar el cambio en la nueva era, despertando conciencia en los corazones de toda la gente, dando amor sin condición. Los seres de otros planetas sabrán de ti y estarán trabajando en conjunto para la evolución. Descansa en mis brazos, que yo te acuno para cuidarte y protegerte. Los guías espirituales compartirán conmigo toda la luz que necesitamos para lograr la aceleración de tu proceso, tomando conciencia de que yo, tu alma, seré la única que de aquí y de más te lleve y te guíe en esta nueva vida. El libre albedrío lo asumo yo por completo, amor con conciencia de que somos una trabajando para ti y para los demás. Sanar sin condición, dar porque recibir es la causa de la ley puesta en acción. Después de este cambio de contrato, mi vida cambió notoriamente. Las experiencias que viví hasta ahora dejaron de ser tan fuertes, despertando conciencia, sabiduría y entendimiento. Gracias.